Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con los temas de cálculo. El tema que vamos a ver hoy es el siguiente. Seguimos en el bloque 3 y este tema es continuidad en la derivada. Ya estuvimos viendo en otros temas en clase qué nos referimos con continuidad, ¿no? Pero lo vimos para funciones. Ahora, vamos a ver qué es la continuidad, pero ahora en este caso, en lo que es la derivada. Y también pues en funciones y en gráficas, ¿no? Vamos a checarlo. Muy bien, primero, ¿qué significa esto de continuidad en la derivada? Si nosotros tenemos una curva, es decir, una función y la representamos gráficamente, y nosotros observamos que existe un punto, como en este caso, y sacamos su tangente, es decir, derivamos este punto, entonces esta curva no puede dar un salto. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, en este punto que tenemos nosotros aquí, como no existe continuidad, entonces no es posible que nosotros podamos encontrar este punto tangente. Es decir, no podemos derivarlo cuando tenemos discontinuidades en un punto, ¿no? O incluso en algún intervalo que sea de nuestro interés, si vemos algún tipo de discontinuidad, en este caso, en esta gráfica vemos ramas, entonces tampoco es posible derivarlo. De aquí parte este teorema, que si existe una función f' de c, entonces f es continua en c. Bueno, ¿qué significa este teorema? Que si nosotros tenemos la derivada de una función, si esta función se pudo derivar, significa que la función es continua. Por ejemplo, aquí nos menciona el teorema un punto C, pero también puede ser, en este caso, un punto A. Es indistinto qué constante utilicemos. Como en este punto nosotros podemos derivar, entonces podemos concluir que nuestra función es continua. Sin embargo, no necesariamente si tenemos una función continua, significa que podamos derivarla. Esto sí es importante. Entonces, la diferencia es que si derivamos, si se puede derivar una función, encontramos esta derivada, entonces hay continuidad, pero no necesariamente encontramos continuidad en una función. Si hay continuidad en una función, no necesariamente esta se puede derivar. Vamos a ver algunos ejemplos en los que encontramos funciones que son continuas, pero no se pueden derivar y vamos a ver por qué no. Bien, bueno, algunos de los casos en los que no se puede derivar es, por ejemplo, en ciertos puntos de funciones donde nosotros encontramos cambios abruptos. ¿Qué significa esto? Que si aquí en esta parte del texto nos dice, si la gráfica de una función muestra esquinas, es decir, cambios muy repentinos, agudos, entonces estas funciones en estos puntos, específicamente en estos puntos, no es posible derivarlos. Vamos a ver más adelantito un ejemplo y vamos a demostrar por qué no es posible derivarlos, ¿no? Ok, bueno, aquí tenemos el ejemplo. En el punto 2.5, menos 2.5, vemos este cambio abrupto. Aquí no vamos a encontrar una derivada. Por ejemplo, aquí en esta otra gráfica, en el punto menos 2, tampoco vamos a encontrar una derivada en este punto. Ok, este es el ejemplo que les comento, ¿no? Tenemos esta función, es la función valor absoluto, lo tenemos aquí, que tiene valores negativos y positivos, ¿sale? Si son negativos son menores que 0, si son positivos son mayores o igual a 0.
En este caso, para esta función que es valor absoluto, nosotros encontramos que corresponde a una función que es continua, ¿sale? O sea, en este caso, sin que nosotros la derivemos, podemos ver que es continua. Sin embargo, en este punto en el que esta función es igual a 0, observamos un cambio abrupto. Ahora, vamos a ver en el caso de la derivada, ¿por qué no es continua? ¿Por qué no podemos derivarla en ese punto? En primer lugar, vamos a partir de nuestro concepto de límite, ¿no? Vamos a escribirlo por aquí. Nosotros sabemos que el límite de esta función pues corresponde a f de x menos f de 0, que es el punto que se encuentra aquí, que yo quiero conocer cómo se comporta, y todo esto entre x menos 0. Además, cuando x tiende a 0, es decir, a mí me interesa conocer, en este caso, el comportamiento de esta gráfica bajo estas condiciones, ¿no? Esta condición en la cual x es igual a 0. Entonces yo lo sustituyo, veo que el límite cuando x tiende a 0, esta función correspondería por mi función valor absoluto de x menos el valor absoluto de 0, a ver, aquí es barra, valor absoluto de 0, y todo esto entre x. Cuando yo resuelvo, continúo con el límite de esta función, voy a escribirlo por acá. Tengo entonces como resultado el límite simplemente de la función valor absoluto cuando x tiende a 0 entre x. Y entonces vamos a ver, yo obtengo este límite. Vamos a analizar qué ocurre cuando el límite viene por la derecha y por la izquierda, ¿no? Que son las condiciones de existencia de, en este caso, para que haya un límite, ¿no? Una función que se pueda derivar. Yo tengo entonces el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de este valor absoluto de x entre x, y yo sé que el valor absoluto voy a tener que es igual cuando x tiende a 0. Este resultado me va a dar que es igual a x. Viene entonces en este caso por la derecha. A la derecha de este valor voy a encontrar que x entre x tiene un valor de 1. ¿De acuerdo? Entonces tengo el valor absoluto, viene por la derecha, entonces corresponde a valores positivos de x, por lo que tengo yo aquí más entre más, pues sigue siendo más, ¿no? Y me da un valor de 1. Ahora, si tengo el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, tengo mi función de valor absoluto de x. Ahora sigo el tratamiento. X tiende a 0 por la izquierda. Como viene por la izquierda, entonces yo sé que este valor de x va a tener un valor negativo, ¿sale? Entre x, por lo que entonces tengo que es igual a menos 1. Ahora, ya sé en este caso que el límite por la derecha es 1 positivo y el límite por la izquierda pues me da un valor de 1 negativo, por lo que no son iguales. Como estos límites laterales no son iguales, entonces no existe el límite. Al no existir el límite, entonces en este punto no se puede derivar. Muy bien, pues aquí tenemos más o menos un resumen de esto.
Sin embargo, aquí yo ya estoy demostrando por qué, ¿no? Utilizando el concepto de la derivada. Entonces, esta es la razón por la que este límite no existe y entonces, por eso aquí nos dice que la derivada por la izquierda es menos 1 y la derivada por la derecha es igual a 1. Entonces, esta función en estos cambios, en este cambio abrupto, no existe. Pasa lo mismo con las demás funciones en donde nosotros veíamos algunas cuestiones como esta, cambios abruptos, otras funciones que tengan este tipo, e incluso en funciones de este otro tipo en donde nosotros observamos que hay un cambio en el cual la tangente se vuelve vertical, también en estos puntos no existe el límite, es decir, no podemos derivar. Muy bien, pues vamos a continuar. En estos otros ejemplos, por ejemplo, bueno, valga la redundancia, vemos aquí un cambio en esta función que es vertical. En estos cambios verticales llegamos a encontrar entonces que la tangente que estamos obteniendo al derivar estas funciones son verticales. En estos casos en los que encontramos tangentes verticales, también como en esta gráfica, ambas no son derivables en el punto en donde x es igual a 3. Esto es porque en este caso la tangente, que es decir, la derivada, nosotros sabemos que corresponde en este caso al límite de esta función en el punto 2 menos el punto 1 entre x2 menos x1 cuando delta x tiende en este caso a 0. Entonces, si nosotros observamos aquí x1 y x2 no nos forma una pendiente, es decir, nosotros no encontramos como por ejemplo en este punto una recta para la cual nosotros veamos un valor x1 y un valor x2, sino que en este caso x1 y x2 se encuentran en el mismo punto, por lo que esta tangente pues se vuelve un valor indefinido, ¿no? Es decir, encontramos una tendencia aquí vertical. Es decir, esta diferencia no la tenemos, ¿no? Sería prácticamente una indeterminación. Por lo que en esta tangente que es vertical, pues no encontramos entonces tampoco este punto que queremos nosotros derivar. Ahora, en este caso, esta pendiente que estamos obteniendo, que corresponde a esta pendiente de esta recta tangente, está indefinida. Ya habíamos visto nosotros algunos ejemplos también de funciones polinomiales, ¿no? En donde racionales, en donde veíamos que si el denominador tomaba un valor de 0, entonces pues ahí encontramos asíntotas, ¿no? Es algo similar. También en este tipo de funciones pues no encontramos estas derivadas debido a que encontramos aquí tangentes verticales. Muy bien. Ahora, como ya les había comentado, pues tenemos los casos anteriores en donde hay o cambios abruptos o podemos encontrar tangentes verticales. Ahora, también si tenemos aquí puntos que no tienen continuidad en la función, entonces tampoco vamos a encontrar la derivada en estos puntos. Aquí, por ejemplo, este tipo de descontinuidad, vemos que hay un salto y encontramos dos ramas.
de la función. Entonces, en este punto no es derivable esta función. Ahora, tenemos algunas otras funciones en las que sí hay continuidad, pero en un punto dado encontramos un punto abierto y este se encuentra desplazado. Entonces, tampoco en estos puntos que son discontinuos para la función, tampoco vamos a encontrar la derivada en esos puntos. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nosotros encontramos cuando vemos los cambios de la pendiente, ¿no? En funciones que vamos derivando. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos esta función que tenemos aquí en rojo, es nuestra función, podemos decirlo en cierta forma, que sería sin aplicarle la derivada, y nos interesan algunos puntos. Nosotros observamos este comportamiento al derivarlo. Primero, antes de derivar, tenemos una pendiente, esta función baja, cambia, la pendiente sube, vuelve a bajar y vuelve a subir. Cuando nosotros realizamos en este caso ya la derivada y graficamos la función, lo que nosotros estamos observando es que esta función ya derivada presenta un signo negativo, ¿de acuerdo? Es decir, en este punto en el que nosotros derivamos corresponde a un mínimo y en el eje X nosotros lo vamos a ver reflejado como un 0 y entonces ocurre cambio de signo. Es decir, en este eje de aquí nosotros encontramos es el eje X. En los puntos en los que nosotros derivamos aquí y encontramos en este caso derivadas horizontales, en la derivada van a corresponder a puntos en el eje en el que nosotros encontramos un valor de 0 para el eje Y. Es decir, si nosotros lo proyectamos, aquí vamos a ver que coincide con 0. Ahora pasa lo mismo con estos puntos que son máximos, ¿no? Máximos locales. En este caso, nuevamente, encontramos una derivada que es horizontal, corresponde a esto, y este punto de cruce vamos a encontrar un valor de 0. Nuevamente, hay cambio de signo, es decir, si ustedes observan, aquí tenemos Y positivas, aquí tenemos el eje de la Y negativa, ¿no? Aquí tendríamos el 0. Nuevamente, seguimos con esta curva que nos indica el trazo de la derivada de la función que está en rojo y nuevamente encontramos otro cruce en 0, que significa que esta función presenta otro mínimo, es decir, en donde la pendiente se encuentra de manera horizontal. Nosotros podríamos pensar que en estas derivadas pues no existen, pero no. En este caso sí hay derivadas. Lo que pasa es que en este cambio de derivada, como la pendiente se encuentra de manera horizontal, lo que estamos observando, tenemos aquí, es que esta función, a ver, vamos a hacerlo, fx2 menos fx1 entre x2 menos x1. En este caso, estamos viendo que esta parte del numerador, si ustedes observan, en Y no tiene ningún cambio. Es decir, fx de 2 y menos fx de 1, pues es igual a 0. Y no importa qué cambio tengamos aquí en x, que ya sea aquí o aquí o aquí, este siempre nos va a dar entonces que la pendiente es igual a 0. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que considerar cuando veamos que obtenemos derivadas que son igual a 0? Pues que estamos encontrando
valores de pendiente que son horizontales y se encuentran en máximos y en mínimos, ¿no? Ya sean locales o globales. En este caso, pues corresponderían a máximos y mínimos locales. Bien, bueno, en estos puntos sí es posible derivar. Vamos distinguiendo de los casos anteriores. Muy bien, tenemos entonces que en estos puntos de máximos y mínimos, la pendiente entonces es 0. Por eso la derivada de estas funciones corresponden al 0. Muy bien, vamos a ver, este sería un ejemplo. Tenemos para esta función, esta parte en este intervalo, vamos a suponer que es un intervalo abierto. Tenemos aquí esto. Como es un intervalo abierto, no incluye los puntos que los contiene. Vemos que nuestra función es continua. Entonces, como es continua, es derivable. Ahora, vamos viendo estos otros puntos. En el punto M, nosotros lo que estamos viendo es una rama. Es decir, hubo una separación de la función de este punto en Y, en este valor, hasta este punto, por lo que los límites laterales no son iguales y por lo tanto no existe la derivada. ¿Qué podemos decir en este caso? Que no es continua, y por lo tanto no es diferenciable. Ahora, en el caso de este punto N, nosotros vemos un cambio abrupto aquí. Por lo tanto, aunque es una función, en este punto la función es continua, este cambio abrupto nos indica que no es diferenciable. Muy bien, ya llevamos 1, 2, 3 casos. Nos hizo falta por aquí agregar este, vamos a ponerlo aquí al final. Vamos a suponer que esta función tiene este otro comportamiento. A ver, vamos a dibujarlo más bonito. Aquí podríamos observar en este punto Q, observamos entonces aquí que se forma una tangente vertical, aunque esta función sigue siendo continua en este punto Q, al tener una tangente vertical, no es diferenciable. Entonces es continua, pero no es diferenciable. Ahora, tenemos aquí un punto en el que encontramos un mínimo. Este punto vamos a ponerle M1. Este punto M1 sí es diferenciable. Nos va a dar en este caso una derivada que es igual a 0, pero lo que nos está diciendo es que encontramos aquí una pendiente horizontal. Igualmente, aquí en este punto, nosotros lo podemos llamar M mayúscula. Encontramos también una tangente que es horizontal. Vamos a anotarlo, tangente horizontal. Y también es diferenciable. Es decir, lo único que vamos a encontrar es que nuevamente esta derivada es igual a 0, pero f' de m es igual a 0.
pero esto no significa que no se pueda derivar. De hecho, sí se puede derivar y esta información después vamos a ver más adelante algunas aplicaciones de máximos y mínimos en donde podemos nosotros encontrar optimizaciones, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ver en el siguiente bloque. Muy bien, bueno, pues este sería un pequeño resumen de lo que ya vimos y pues finalmente lo que me resta es hacer, a ver, un repaso. Vamos a ver, la derivada lo que nos indica es que hay continuidad en ese punto de la función. No necesariamente es al revés, es decir, que si nosotros tenemos una función que es continua, no necesariamente vamos a poder diferenciarla. Pero si encontramos la derivada en un punto, entonces en ese punto sí hay continuidad. Ahora, bueno, esto ya vimos que si tenemos una función continua que tenga cambios abruptos y pendientes, en este caso infinitas, es decir, tangentes verticales, no es posible derivarlo en esos puntos. Y también, pues tenemos algunos puntos que no son derivables porque no hay continuidad. Bien, chicos, pues solamente me resta decirles que esto del cálculo es por pasos, entonces no se desanimen, siempre lo mejor que se puede hacer es practicar, practicar, y cada quien pues ir a su paso. Si hay dudas, por favor, me avisan y lo vemos en clase, ¿de acuerdo? Ahora, la actividad que se tiene que realizar pues es la siguiente, ¿sale? Entonces, chéquenlo por favor y nos vemos en la próxima clase.